Muy bien, vamos a entrar entonces un poco en materia. Les voy a comentar en este video acerca de tres momentos. El primero, explicarles la universidad en la que ustedes estudian, cómo pensamos, cómo actuamos y para dónde vamos. En segundo lugar, cuáles son los módulos que componen esta clase y en tercer lugar, las actividades evaluativas. Así que comencemos. Como ya hemos hablado entonces, la Universidad de AFIT tiene su origen como una universidad empresarial. Sin embargo, la universidad ha evolucionado a lo largo de los años. Primero arrancó como una facultad de negocios, luego se transformó a una universidad que contempla también el área de las ingenierías y finalmente se entendió como una universidad que sirve y debe promover el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, la evolución más interesante de los últimos años que ha dado AFIT es la revisión de su misión, la cual tuvo lugar en el año 2008, la cual le permitió definirse a la universidad como una entidad comprometida con el progreso. Lo que AFIT quiere es que nos midan por el nivel de contribución que hacemos a cómo una sociedad, cómo una región progresa a nivel social, económico, científico y cultural. Si ustedes lo leen en la misión, es la primera frase y es la que determina el sentido de nuestro quehacer. Sin embargo, la última, que también se encuentra subrayada con color azul, le da una connotación especial a ese quehacer. No lo hacemos solos, lo hacemos en equipo. El progreso se logra solamente cuando la universidad interactúa de manera permanente con los demás sectores, con el sector empresarial, con el sector gubernamental y con el sector académico. Teniendo esto claro, los demás hechos o las demás actividades de la universidad toman una connotación específica, los programas de formación a nivel de pregrado y posgrado y la investigación. Los programas de formación a nivel de pregrado y posgrado lo que buscan entonces es la generación de una nueva generación de colombianos competentes a nivel internacional. Lo que buscamos es que Colombia, sus empresas y por lo tanto sus habitantes seamos competentes a nivel internacional. Para lograrlo, tenemos muy claro que nuestros programas de formación deben cumplir con dos características. Deben ser excelentes académicamente y deben fomentar el pluralismo ideológico. Y en cuanto a la investigación, tenemos muy claro que el sentido de nuestra investigación debe estar dado porque debe ser científica, pero aplicada. Es decir, debe partir y resolver los problemas que tienen las empresas, los gobiernos y las instituciones académicas. De aquí se deriva entonces el sentido de nuestra materia. Nuestra materia lo que busca es habilitar a ustedes la capacidad que les permitan identificar oportunidades y perspectivas. Vemos los mercados internacionales como un mundo de oportunidades y que esas oportunidades solamente se hacen visibles cuando nosotros analizamos las perspectivas que tiene Colombia en su proceso de interacción con los demás países del mundo. Nuestro país viene firmando tratados de libre comercio, nuestro país viene negociando en bloque, nuestro país viene abriendo sus puertas al mundo y en la medida que interactuamos con los demás bloques económicos se van detectando o van surgiendo oportunidades en la medida que estas sociedades van evolucionando. De allí entonces que ya hay un objetivo muy particular que yo espero se obtenga de esta clase, y es que ustedes puedan transformar esas oportunidades derivadas de las perspectivas en planes de internacionalización. Es decir, desarrollar estrategias para las compañías, estrategias para los gobiernos que les permitan aprovechar las oportunidades en el mercado internacional teniendo siempre dos herramientas: el análisis prospectivo y retrospectivo del entorno, es decir, saber qué está pasando en un país, saber qué está pasando en una cultura, saber qué está pasando en una variable social, y el análisis retrospectivo y prospectivo de la organización, es decir, de dónde venimos, dónde estamos, y en ambos casos, tanto para el entorno como la organización, para dónde vamos. Si nosotros somos capaces de leer el futuro, si nosotros somos capaces de prever lo que va a suceder más adelante, es como podremos generar que esas oportunidades se conviertan en realidades para la generación de bienestar en el país, siempre y cuando las estrategias de internacionalización nos cumplan con cuatro grandes aspectos. Primero, que sean coherentes con el fenómeno global que estamos viviendo. Segundo, que nos permitan participar de una manera activa y generadora de valor en los mercados externos. Terceros, que estén basados en elementos innovadores. Y por último, que lo que permitan sea el desarrollo nacional, el desarrollo local en un marco de sostenibilidad. Todos somos conscientes de los problemas que tenemos actualmente en el planeta Tierra debido a los modelos previos que hemos utilizado para desarrollar nuestras empresas, nuestras economías, y que es necesario revisarlos actualmente a la luz de los desafíos en materia energética, los desafíos en materia climática que estamos viviendo y que se van a acrecentar de cara al futuro. De allí entonces que la materia tiene 4 módulos, cada uno de ellos conectado con el anterior y que les van a permitir a ustedes, en la medida que se involucran en las actividades evaluativas, poder generar estas habilidades y desarrollar esta capacidad de analizar las perspectivas. El primer módulo inevitablemente versa sobre la globalización, pero la globalización desde un enfoque bien particular. Se nos ha vendido la idea
especialmente desde que cae el muro de Berlín, que todos vamos a ser norteamericanos, que vamos a consumir hamburguesas, que vamos a ponernos la misma ropa, que vamos a ver los mismos canales de televisión y que vamos prácticamente a comportarnos como una masa uniforme. Nada más distinto en el año 2009 que esa fotografía. Hoy el mundo es una colección de diferentes culturas, hoy el mundo es una colección de diferentes sabores regionales. Y es precisamente porque el mundo no es unificado, sino que es cosmopolita, que Colombia tiene oportunidades en el mercado internacional. Cuando en las diferentes ciudades del mundo las tiendas Juan Valdez están abarrotadas de visitantes, no es porque no exista otra alternativa para tomar café. De hecho hay cientos, sino que esos consumidores quieren es conectarse con la cultura cafetera colombiana. Precisamente están buscando algo distinto alrededor de una taza de café y por eso prefieren tomárselo en Juan Valdez y no tomárselo en una tienda de Starbucks, las cuales hay alrededor del planeta Tierra, suficientes de ellas. De ahí entonces que vamos a partir de la globalización como un escenario de oportunidades en la medida que ese mundo es un mundo totalmente fragmentado, donde coexisten cientos, por no decir miles de culturas, cada una de ellas generando un panorama de oportunidades que pueden aprovechar nuestras empresas. Para que luego revisemos la historia de Colombia. También se nos ha dicho que la globalización, también se nos ha dicho que la apertura es un fenómeno de la década de los 90 para acá. Y en realidad Colombia ha estado conectada con el mundo desde su nacimiento, e inclusive desde antes de él. Cuando Bolívar estaba combatiendo a las tropas españolas, lo hizo con el apoyo del gobierno británico. Tuvimos tropas británicas acompañando al ejército patriota. Y no solamente fueron las tropas, también hubo provisionamiento de municiones, de armamento. Por eso cuando Colombia nace, de inmediatamente nace vinculada a los mercados internacionales. Nacimos con deuda externa, esa deuda para poder pagar lo que nos suministró el gobierno británico. Y en compensación se dieron libertades comerciales y también las primeras obras de infraestructura concesionadas. En esa época, pues el gobierno británico era el concesionador, o el concesionario más bien, de la navegabilidad sobre el río Magdalena. Su responsabilidad era mantener el dragado del río que permitiese que los buques o las flotas de buques transitaran a lo largo y ancho de este importante canal para Colombia. Posteriormente el país fue evolucionando, pero siempre mirando al mundo, solamente que a los ojos de unas pocas compañías. La época del café, la época del oro y finalmente en los últimos 20 años ya el país empieza a ampliar su panorama de inserción internacional. De eso se trata el segundo módulo, revisar cómo Colombia ha hecho su proceso de negociación internacional, cómo Colombia ha identificado los mercados, cuáles han sido los modos de entrada, cuáles han sido los esquemas organizacionales y cuáles han sido las concepciones culturales que han tenido mayor incidencia. En la historia del comercio exterior colombiano están las claves para poder diseñar las nuevas estrategias que requerimos a nivel del país y de las regiones. De ahí vamos a mirar cuáles son los retos. Ya hemos visto la globalización como un mundo de oportunidades, ya hemos visto la historia de Colombia como una fuente de aprendizajes. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? No solamente para las empresas, sino para el país. Colombia está haciendo reformas, pero los demás países también las hacen. Nuestras empresas quieren ingresar a otros mercados, pero las demás empresas también lo quieren hacer. Por lo tanto, las Colombia, sus regiones y empresas debemos aprender cómo desarrollar una mayor inteligencia que los demás para poder aprovechar esas oportunidades que existen en el mundo. Tenemos que entonces que revisar las estrategias que están desarrollando otras compañías, las estrategias que están desarrollando otras regiones y otros países para poder definir la nuestra que nos permita mejorar nuestro proceso de inserción internacional sin que ello implique un daño al medio ambiente y a la sociedad. Y finalmente vamos a mirar ya las estrategias específicas de las compañías que les permiten agregar valor en un mundo global. Vamos a hablar de empresas y cómo las empresas han enfrentado este reto. Las empresas o las organizaciones en EDAFIT siempre las hemos definido como proyectos humanos colectivos. Y estos proyectos humanos colectivos tienen en su historia y en su gente el código genético para ser competitivos. Todos nosotros somos gerentes y tenemos la capacidad suficiente para poder generar transformaciones en nuestra compañía. La más importante en este momento es reconocer que en la gente, es el reconocer que en la cultura y en la historia de esa organización están las claves para poder ser competitivos. Tenemos que partir de ellas, tenemos que alentarlas y tenemos que reconocerlo. Es así entonces como estos 4 módulos nos ayudarán a todos nosotros a identificar ese panorama de oportunidades que tenemos a nivel de los mercados internacionales. Vamos a mirar ahora el proceso de evaluación.